¿cómo están? Muy buen día, soy Gustavo Cardelas y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre los soportes de motor electrónicos. Muy bien amigos, aquí les presento el soporte de motor electrónico. Este es el 7519EL con aplicaciones para Honda Odyssey. Vamos a ver uno que ya está seccionado, este ya lo destruimos para ver el funcionamiento en la parte interna. Si se dan cuenta, el soporte está bastante suave de la parte superior y esto es porque la cámara hidráulica está justamente en la parte superior. Esta es la parte de la cámara hidráulica. Este hule es de EPDM, es un hule de muy alta resistencia. Por la parte interna cuenta con unos conductos que denominaremos toberas que pasan hacia la parte interna del soporte. ¿A través de qué? A través de un embobinado que viene en la parte inferior. Y este embobinado va a hacer que este émbolo baje y suba para que ayude el líquido a subir y bajar a las diferentes cámaras. De esta manera lo hace de manera más rápida y permite la activación y la desactivación del soporte para poder generar una vibración mecánica y esta sea contrarrestada contra la vibración del motor. Este sistema es utilizado por los vehículos Honda y Acura en sus modelos 6 cilindros en V desde el 2008 hasta la fecha con solamente pequeñas variantes electrónicas. ¿Cómo nace? Nace por la economía de combustible basándose en la desconexión de cilindros en 3 modos de funcionamiento. Este también es un sistema que no compromete el confort del usuario en la marcha del vehículo. ¿Qué sistemas lo integran? Bueno, pues lo integran el sistema VCM de desconexión de cilindros, la red de conexión CAN Boost, CAN High y CAN Low de manera privada, un módulo de conexión ACM, un sistema de canción de ruidos denominado ANC. El VCM es un sistema desarrollado por Honda para el uso de tecnología de desplazamiento variable para ahorro de combustible, denominado como Honda Eco. Permite la desconexión de cilindros dependiendo el tipo de manejo en 6 cilindros como carga máxima, 4 cilindros como consumo constante y 3 cilindros en modo ahorrador de combustible. Estos motores tienen 3 modos de activación. En carga completa 6 cilindros, tenemos también el modo de 3 cilindros y tenemos también el modo de 4 cilindros. Tanto en los modos de operación de 6 cilindros, 4 cilindros y sobre todo en el 3 cilindros que tenemos una mayor cantidad de vibración mecánica, vamos a tener un ajuste directamente sobre los soportes de motor. Es decir, estos soportes van a actuar de manera aleatoria para evitar la vibración del motor. ¿Y cómo lo hacen? Pues simplemente van a generar una vibración en contrafrecuencia a la frecuencia generada por la vibración del motor. De esta manera se siente un manejo suave y silencioso. ¿Qué ventajas tiene? Tenemos un ahorro significativo de combustible, tenemos un mayor control de emisiones contaminantes, sobre todo en dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno, además de una optimización de torque y de potencia del motor cuando este es requerido. ¿Qué desventajas tiene? Pues tenemos mayor cantidad de ruido en el motor y problemas de desequilibrio secundario severo, es decir, vibración excesiva del motor. ¿Cómo se controla? Bueno, el desequilibrio secundario del motor produce una excesiva vibración mecánica debido a que no existe sincronía de movimientos de las partes mecánicas del motor, generando una considerable cantidad de ruidos, en este caso por la desconexión de cilindros. Estos soportes trabajan en conjunto con el sistema de audio del vehículo. Es muy simple, vamos a ver cómo funciona. El controlador ANC utiliza un micrófono frontal montado en el techo o en el tablero y un micrófono en la bandeja trasera, es decir, hasta atrás del vehículo, para detectar cualquier sonido resonante en la cabina asociado a la desactivación del cilindro. A continuación, emite una señal antirruido en el espejo a través de los altavoces del sistema de audio que cancela de manera efectiva los sonidos atronadores y crea un comportamiento de pasajeros mucho más silencioso. Es decir, este sistema utiliza el mismo sistema del audio para poder eliminar los ruidos dentro del habitáculo del motor y no importa si el radio está apagado, sigue teniendo el funcionamiento.
El sistema ACM es un subsistema del BCM que se encarga de estabilizar el motor y la eliminación de la vibración secundaria. Se realiza a través de un módulo de control conectado vía CAN bus al PCM, es decir, a la computadora de motor. En este caso tenemos el módulo ACM que normalmente se encuentra ubicado debajo del asiento del copiloto. Y los soportes son el soporte de motor frontal y el soporte de motor trasero. Cuando existe la señal lógica que se envía y se recibe a través de las terminales 15 y 13 del módulo CAN High y CAN Low conectadas a la PCM en las terminales A48 y A49 en conjunto con las lecturas de alimentaciones, activa a diferente frecuencia los movimientos de los soportes de motor para contrarrestar la vibración mecánica. El módulo cuenta con alimentaciones directo de la caja de fusibles, donde la terminal A6 de la caja alimenta la terminal 9 del módulo ACM, así como a la terminal 4 del relevador alimenta la terminal 16 del módulo, siempre y cuando exista corriente de ignición, activando el relevador cuya señal alimenta la terminal 6 del módulo. Esta parte está protegida por los fusibles número 20 de 7.5 amperes y el fusible 3 de 10 amperes. Al estar conectado directamente a la red de la PCM, el módulo ACM también recibe señal del CKP en la terminal, que es conmutada a través de la PCM por la terminal A34, es decir, recibe la señal primero el PCM y después pasa directamente al módulo ACM, no pasa de manera directa. Es por eso que cuando nosotros tenemos una falla, pues podemos tener la activación de la luz 1000 siempre y cuando existe el código P15BF, que significa que tenemos una señal intermitente del sensor CMP, o P15C0, que es una señal intermitente del sensor CKP. Pero podemos tener una falla en el sistema y no generar una luz 1000, porque no tiene nada que ver con emisiones contaminantes, pero sí tener un código de falla guardado como los que vemos en esta tabla. Este oscilograma lo sacamos con el escáner Son PDL 5600. Tenemos tres gráficos. El primer gráfico es el cilindro de motor activo. En el pico tenemos la activación de 6 cilindros y en el valle tenemos la activación solamente de 3 cilindros. En la parte inferior, en los otros dos gráficos, tenemos la corriente de los solenoides del soporte de motor frontal y soporte de motor trasero. En este caso, cuando existe un mayor pico, tenemos aproximadamente de 3 a 3.5 amperes de corriente, y cuando existe una aceleración la corriente disminuye prácticamente a cero. Con esto podemos dar fe de que realmente sí existe una generación de vibración a través de estos soportes de motor. Como pudiste ver en la tabla, existen diferentes códigos de falla que son provocados hacia este tipo de soportes, pero nos vamos a enfocar en uno solo, precisamente en el funcionamiento del mismo. En el caso del código de falla P0A14 y P0AB6, primero tenemos que borrar el código de falla. Después encendemos el motor durante mínimo 20 segundos y revisaremos la generación de los códigos nuevamente. En caso de reaparecer, vamos a desconectar el actuador del soporte de motor. Con la llave en posición de encendido en ignición, desconectaremos el conector de 16 pines en el módulo ACM. Con el switch en posición ON, mediremos la alimentación del módulo. Con el conector de nueva cuenta en su lugar, mediremos el voltaje de salida a los actuadores. De esta manera haremos nuestra conexión con un voltímetro. En caso de no existir voltaje, tendremos que reparar el cableado que se encuentra abierto. Si existe voltaje pero persiste la falla, será necesario revisar la continuidad entre las terminales de conector hembra de 16 terminales, entre las terminales 1 y 2 y entre las terminales 3 y 5. En este caso debe de tener continuidad. En caso de no existir continuidad, tendremos que reparar el cableado. En caso de existir continuidad y persistir la falla, será necesario desconectar la terminal del conector macho del soporte de motor para revisar la continuidad. Lo que vamos a hacer es conectar nuestro PDL 5600 de Son Diagnostics para checar con el multímetro la resistencia que tenemos en el embobinado. Es decir, la resistencia que tenemos o la impedancia que tenemos en la bobina. Y esta debe de ser de 1 ohm cuando está caliente y 0.48 ohms a 1 ohm cuando está frío. En este caso, este soporte tiene 1.16 ohm, ya sobrepasa la resistencia permitida para el funcionamiento del soporte. Y esto se debe porque este soporte,
cuenta con óxido en la parte inferior. Es muy importante que cuando vayamos a hacer un lavado de motor no utilicemos agua a presión y podamos utilizar un químico que no nos deje este tipo de problemas, ya que el cliente en este caso nos reportaba vibración en el motor, sobre todo en altas revoluciones. Esta medición también la puedes hacer con un multímetro y recuerda que la resistencia debe marcar de 0.48 a 1 ohm, ni más ni menos. En el caso de marcar más podremos tener problemas de vibración y en el caso de marcar menos de igual manera podemos tener problemas de vibración, pero en bajas revoluciones. Espero que esta información te haya sido útil. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook.